Entonces vamos a hablar de la contabilidad administrativa y el entorno empresarial. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes. El primero de ellos es identificar las principales diferencias y similitudes entre la contabilidad financiera, la del semestre anterior, y esta contabilidad que es denominada administrativa. En segundo lugar, comprender la función de los contadores en relación con la información administrativa en una organización. Y digamos que yo aquí ajustaría la palabra contador por la función de los financieros, de los analistas financieros, porque fíjense que personas que estudian ingeniería industrial, economía, administración, pues perfectamente pueden llegar a trabajar en un área financiera, ¿sí? Digamos que pues los de mercadeo, un poco más relacionados con el área comercial. Tercer objetivo de aprendizaje, entender los conceptos básicos sobre los que se fundamentan los términos justo a tiempo, la administración de la calidad total, la reingeniería de procesos y la teoría de restricciones. Y unos temas que son más familiares para los que estudian ingeniería industrial. Y por último, para todos importantes, comprender la relevancia de sostener principios de comportamiento ético. Esos son pues los objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa? La contabilidad financiera necesita que los informes sean para las personas que se hallan fuera de la organización, mientras que la contabilidad administrativa, pues lo que hace es que los informes son para personas que están dentro de la organización. Entonces, cuando estábamos leyendo el programa del curso, veíamos que pues esta información sirve para que las personas que están dentro de la administración, dentro de la organización, perdón, los gerentes y demás, tomen decisiones, ¿sí? Mientras que la financiera, pues lo que busca es generar los estados financieros para entidades gubernamentales como por ejemplo la DIAN, para temas de impuestos o para, por ejemplo, bancos a la hora de salir a buscar créditos o préstamos. ¿Listo? Segunda diferencia, la contabilidad financiera se destaca consecuencias financieras de actividades pasadas, mientras que la contabilidad administrativa tiene más bien una mirada hacia el futuro. Entonces, pues normalmente la contabilidad financiera lo que hace es se acaba el mes, que es como el periodo contable, o se acaba el gran periodo contable que es el año, y se genera un informe de cómo nos fue en el pasado, ¿sí? Acá en la administrativa es más bien, pues a partir de esa información del pasado, yo la necesito es para tomar decisiones de cara a lo que se viene. ¿Listo? Tercera diferencia, objetividad y comprobación de la información en la financiera, mientras que en la administrativa es un tema de inmediatez. Entonces, pues, si usted está mandándole reportes financieros a la DIAN o a los bancos para pedir créditos, pues de alguna manera la información debe ser comprobable y verificable, pues que sea, digamos, adecuada. Pero acá, como estamos preparando esa información para nosotros dentro de la organización y lo necesitamos para tomar decisiones de futuro, pues ustedes saben que el tiempo es oro, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es, se acabó el mes, genero la información, porque si no hago esto al inicio del mes siguiente, y sino que lo hago, por ejemplo, al final de mes, pues me pasó otro mes sin que yo haya podido tomar las decisiones de ajuste, ¿sí? Y pues el mes en estos casos significa dinero, ¿sí? Contabilidad financiera. La información debe ser precisa.
mientras que en contabilidad administrativa, eh, pues digamos que bueno, digamos que este de la información precisa, de alguna manera iba es con la información inmediata, y el de la objetividad y comprobación de la información iba con la pertinencia de la información. Me estaba saltando como la explicación de la pertinencia, es que la información que yo genere, pues de alguna manera debe estar organizada de tal forma que me permita, a- digamos, tomar las decisiones adecuadas. O sea, la información debe estar organizada de una manera pertinente. Por acá tenemos información global. Si yo voy a, por ejemplo, a entregarle esto a la DIAN para un tema de impuestos, o si yo voy a entregarle esto a un banco para un tema de un crédito, a ellos lo que les interesa es saber cómo me fue en términos generales o globales, ¿sí? Como total empresa. Pero a nivel interno de la organización, lo que necesitamos es tener la información detallada, por ejemplo, a nivel de departamentos o de marca, ¿sí? Entonces, si esto lo ilustramos con un ejemplo, pues uno genera la información a este lado de total Johnson y Johnson, ¿sí? Pero pues al interior de Johnson y Johnson, pues es bueno mirar si son, por ejemplo, los pañitos húmedos, o si es, por ejemplo, el shampoo o los enjuagues bucales Listerine. Sí, yo necesito saber en detalle cada una de esas marcas cómo se está desempeñando. Pues si esto es para temas legales y demás como los que hemos mencionado, pues debe seguir los principios contables generalmente aceptados, ¿sí? O sea, debe tener unos parámetros muy precisos. Pero si esto, pues, por este lado administrativo tiene que ser pertinente, hay que armarlo rápido, hay que abrirlo por departamento, por marca, y eso pues a veces no es como tan fácil hacer esas reparticiones. Entonces, pues no es necesario, digamos, ser tan estricto a la hora de seguir los principios contables generalmente aceptados. Y por último, la contabilidad financiera, pues es obligatorio. Si estamos hablando de entidades gubernamentales, eh, pues digamos que eso es un sí o sí, mandatorio. Pero en la contabilidad administrativa, pues usted puede tener empresas que no quieran aprovechar estas oportunidades o no tengan el personal suficiente para preparar estos informes y pues digamos no ven como la necesidad, pues realmente no es que haya una entidad que se los esté exigiendo, ¿sí? O sea, no son obligatorios. Bueno, entonces el capítulo uno también habla un poco sobre la estructura organizacional. ¿Qué nos dice de estructura organizacional? Vamos a ver si esto pasa. Bueno, está como quedándose pegado, pero mientras tanto les voy contando eh, lo siguiente. Ustedes más o menos saben cómo está organizada una, una empresa, cuáles son como los diferentes departamentos que tenemos al interior de una empresa. Tengo entendido que está la junta de accionistas, después le sigue el CEO y pues después los departamentos de contabilidad, de mercadeo, de ventas, entre otros. Así que pues es muy general lo que dije. Sí, sí. ¿Quién más quiere de pronto como contarnos cómo se imagina o cómo ha visto que está organizada una empresa? Lo que tengo entendido es que la organización depende de qué tipo de organización sea. Puede ser SA o SAS. Entonces, con eso puede cambiar como dijo la compañera, junta de accionistas o la de socios. Ok, sí, digamos que eso es en cuanto como a la parte de cómo están estructuradas jurídicamente. Digamos que
de contabilidad. Escuché también a José decir de tesorería. Digamos que contabilidad es como el que organiza y registra todos los documentos para que se puedan ver como a nivel de reportes. La tesorería, ¿alguien sabe qué hace la tesorería? ¿O se imaginan que ¿Es donde se paga? donde se paga y donde Y se se cobra? cobra. Muy bien, correcto. Sí, es, digamos, donde se paga sería como el departamento de cuentas por pagar, y donde se cobra el departamento de crédito y cartera. Entonces, ahí estás manejando las entradas y las salidas de dinero. Muy bien. ¿Qué más tienen dentro de finanzas? La parte administrativa no tiene que ver ahí. Sí, digamos que muchas organizaciones la parte administrativa se la adjudican o está en cabeza pues del director financiero. Eh, entonces, por ejemplo, ¿qué creen que, digamos, puede tener de detalle un área administrativa? ¿Qué se están imaginando? El vicepresidente Pues financiero. digamos que, El que decisiones, ¿cómo, perdón? tomar grandes decisiones, hacer, cómo distribuir el dinero, no sé, cómo Un CFO, un director estudiar los financiero. proyectos, y ver si se pueden con el presupuesto establecido, pues no sé. Sí, digamos que el área financiera está liderada por el vicepresidente financiero o pues en inglés el Corporate Financial Officer, y es el que tiene a cargo toda el área. Entonces, digamos, él es el que vela porque todos estos pedacitos que estamos describiendo funcionen de manera adecuada. Entonces, pues tiene que liderar estos equipos para que la información esté a tiempo, pues y la compañía tenga de alguna manera organizadas sus finanzas. Cuando tenemos un departamento administrativo, eh, esto por ejemplo puede ser un tema de, pues dentro de las empresas hay un archivo físico, hay unos temas de mensajería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de actividades o de funciones están dentro de estos departamentos. Tenemos también dentro de finanzas, creo que en algún momento lo mencioné, la auditoría. Como les decía, auditoría, las compañías definen unos procesos. Un proceso es, por ejemplo, bueno, cada vez que vayamos a comprar algo que sea el monto superior a 10 millones de pesos, hagamos 3 cotizaciones para evitar de pronto, pues, como amiguismos, pues, que le compremos al amigo de alguien o para no estar de pronto dándonos cuenta el mercado realmente cuándo está cobrando, entonces pidamos 3 cotizaciones. Entonces, auditoría lo que hace es como revisar, ir a mirar si efectivamente cuando contrataron el servicio de vigilancia hicieron las 3 cotizaciones o no. ¿Sí? Eso es como de lo que se encarga auditoría. Hay un tema también pues como específico que es el tema de impuestos. Entonces, siempre, pues no necesariamente un departamento, pero pueden tener una persona especializada en los temas de impuestos. Ahorita, digamos que yo lo conocí como llamado como Data Management,
Y esto pues es a raíz de todo el tema del Big Data y la importancia pues de, como de toda la información que hay y organizarla. Por ejemplo, una compañía maneja mucha información a nivel de precios. O sea, estas compañías donde yo he trabajado manejan como 300 referencias distintas de productos porque está, por ejemplo, el enjuague bucal de menta, el tamaño grande, el tamaño mediano, el tamaño chiquito, y ese enjuague bucal tiene muchos sabores, entonces eso al final se vuelven muchísimos precios, entonces hay como datos maestros, pues, o bases de datos de precios, de proveedores, de clientes, y pues eso realmente hay que hacer todo un trabajo ahí como de administración de esos datos y de minería. No sé si han oído hablar también de un departamento de presupuesto, o también conocido en otras compañías como de planeación financiera. Entonces miren que este departamento de presupuesto o de planeación financiera es mucho, cuando lo abren a nivel de las marcas, es mucho de contabilidad administrativa, ¿sí? Y esta es más la típica contabilidad financiera, que es hacer el reporte, pues, total empresa para las entidades. Una Eh, pregunta, sí, dale. pero el presupuesto no, pues tenía entendido yo, algunas empresas lo manejan como por división, ¿no? Entonces, cada división sacaría su presupuesto y después se habla con los vices, ¿no? O siempre tienen que ver con un departamento para Eh, presupuesto. eh, buena pregunta. Este departamento es el que lo lidera y el que se encarga de organizar toda la información, porque efectivamente, como tú mencionas, Luisa, están digamos, las diferentes eh, áreas funcionales. Entonces está, por ejemplo, mercadeo, y mercadeo maneja un presupuesto para hacer actividades en consumidores. Y, y ese presupuesto lo administra pues como el director de mercadeo o el vicepresidente de mercadeo. Y pues él lo asigna por las diferentes marcas, ¿sí? Hay una gerencia de marcas de cremas dentales y hay otra gerencia de marcas de detergentes. Entonces él lo va repartiendo. Y o sea, allá el área de mercadeo, pues es la que digamos, lo elabora, pero la persona que lidera como el cronograma de elaboración, lo consolida, o el área está dentro de finanzas. Que al final te van dando los presupuestos de cada área funcional. ¿Sí? Estábamos diciendo el ejemplo de mercadeo, pero hacen lo mismo en la planta de producción. Y acá es donde esto se consolida y se levanta un estado de pérdidas y ganancias con ventas, menos el costo de ventas, igual la utilidad bruta, menos los gastos operacionales, igual la utilidad operacional. Entonces aquí es donde se van dando cuenta, bueno, no, pues todo el mundo está pidiendo muchísimo dinero y esto al final está dando una utilidad operacional muy bajita. Entonces vuelven y como que lo regresan y piden pues algunos ajustes a la baja porque está como muy inflado. Es un proceso de negociación, ¿sí? Que como bien dices, se maneja, es como autónomo para cada una de las áreas, pero se consolida acá. Eh, bueno, normalmente la parte que se llama Information Technology, ¿sí? O como sistemas, eh, eso también casi siempre termina como en cabeza del número uno, pues, de finanzas. Eso es básicamente, nos está pues faltando solo uno, que es justamente como el Sí, que, ¿cómo? queda menos de un minuto. Ah, bueno, entonces, gracias. Eh, bueno, volvemos a lo mismo. Se corta y entonces ya nos conectamos pues por última vez desde el enlace de siempre, ¿listo? Entonces, aquí mientras queda este minuto y medio, eh, alcanzamos
a decir que el último, el departamento de costos, ¿sí? Entonces costos pues tiene la misión muy específica de enfocarse en la parte, digamos que planeación financiera te está consolidando todo el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Desde que arranca con ventas hasta que termina por allá en utilidad neta. Este de acá se enfoca, es todo un especialista como en la parte de costos y gastos. Entonces así es como está compuesta por lo general un área financiera. Todo este nivel de detalle, pues digamos, con toda esta burocracia, porque aquí habría, digamos, una gerencia en cada una de estas columnas, es pues como muy de empresa grande, ¿sí? Sí. Si estamos hablando de empresas pequeñas, pues allá nos toca hacer de toderos. Si ustedes crean su propio negocio, pues inicialmente no van a poder tener toda esta burocracia. Entonces, pues ustedes harán muchas cosas de estas, ¿sí? Pues no les pongo esto porque no son contadores y no firman, pero pues muchas de estas otras las tendrán que hacer ustedes como toderos. Bueno, ahí ya se nos va a cortar entonces para que entremos por última vez, ¿listo?